El día de mi boda, mi suegra llevó a mi esposo a un lado y le susurró: «Yo pagué por esta boda, así que ella me obedecerá ahora». Mi esposo se rió y dijo: «Ella sabe cuál es su lugar». Sonriendo, tomé el micrófono y dije: «Entonces no les importará si anuncio quién pagó realmente por esto». La verdad los dejó sin palabras. Nunca pensé que el día de mi boda, el día con el que soñé desde que era una niña pequeña, se convertiría en el escenario de una confrontación que redefiniría mi vida. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad de aquellos que intentaron menospreciarme. Conocí a Daniel durante nuestro segundo año en la Universidad de Michigan. Era encantador, inteligente y tenía una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Nuestra conexión fue instantánea. Pasamos incontables horas estudiando juntos en la biblioteca, compartiendo pizzas a altas horas de la noche y explorando las joyas ocultas de Ann Arbor. Con el tiempo, nuestra amistad floreció en un amor profundo y duradero. Después de graduarnos, decidimos mudarnos juntos a Chicago. Daniel consiguió un puesto en un prestigioso bufete de abogados, mientras que yo comencé a enseñar inglés en una escuela secundaria local. Nuestra vida estaba llena de amor, risas y sueños compartidos. Adoptamos un perro rescatado llamado Max. Pasábamos los fines de semana explorando los vibrantes vecindarios de la ciudad y apoyábamos las ambiciones del otro. Sentía que estábamos construyendo algo sólido, algo duradero. La madre de Daniel, Margaret, era una mujer formidable, una exitosa empresaria de una familia adinerada de Boston. Tenía grandes expectativas para su único hijo. Desde nuestro primer encuentro, sentí su desaprobación. Quizás fue mi crianza de clase media en Detroit o mi carrera como maestra de escuela pública lo que no se alineaba con su visión para el futuro de Daniel. Independientemente, su comportamiento hacia mí siempre fue frío y desdeñoso. Las reuniones familiares eran particularmente difíciles. Margaret a menudo hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi elección de carrera, cuestionando por qué no había perseguido algo más ambicioso. Recordaba a las exnovias de Daniel, destacando sus logros y pedigríes. Estaba claro que no pensaba que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo. A pesar de su actitud, traté de construir una relación con ella. La invité a almorzar, le pedí consejos sobre la planificación de la boda y la incluí en las discusiones sobre nuestro futuro. Pero no importaba cuánto lo intentara, siempre me sentí como una extraña. A pesar del comportamiento frío de Margaret, Daniel me propuso matrimonio en una noche nevada en Millennium Park, justo enfrente de la icónica escultura Claude Gate. Fue mágico. Se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, me pidió que fuera su esposa. Dije que sí, y celebramos con chocolate caliente en un café cercano, soñando con nuestro futuro juntos. Cuando compartimos la noticia con Margaret, su reacción fue tibia en el mejor de los casos. Ofreció una sonrisa tensa y dijo: «Felicidades, supongo. Tenemos una boda que planear». Su falta de entusiasmo era palpable, pero decidí concentrarme en lo positivo, creyendo que con el tiempo cambiaría de opinión. Planear una boda no es tarea fácil, especialmente cuando se trata de una suegra que insiste en controlar cada detalle. Margaret se ofreció a pagar la boda, lo que al principio pareció un gesto generoso. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que su contribución financiera venía con condiciones. Desestimó mis ideas, anuló mis decisiones y me trató como una invitada en mi propia boda. Desde la elección del lugar hasta la lista de invitados, Margaret tenía una opinión sobre todo. Insistió en una gran fiesta en una mansión histórica en Boston, lejos de nuestros amigos y mi familia en el Midwest. Dictó el menú, la decoración e incluso la elección de mi vestido de novia, favoreciendo a diseñadores que estaban mucho más allá de nuestro presupuesto. Daniel, atrapado entre su madre y yo, a menudo se ponía del lado de ella para mantener la paz. Decía cosas como: «Ella solo quiere lo mejor para nosotros» o «es importante para ella. Simplemente sigámosle la corriente». Me sentía aislada e impotente, pero me aferré a la creencia de que una vez que terminara la boda, las cosas mejorarían. A medida que se acercaba la boda, mis damas de honor organizaron una hermosa despedida de soltera para mí en Chicago. Fue un día lleno de amor, risas y momentos sinceros. Margaret asistió pero se mantuvo distante, interactuando mínimamente con mis amigos y familiares. Hacia el final del evento, mientras abría los regalos, Margaret me entregó una caja bellamente envuelta. Dentro había una reliquia familiar, un collar de perlas que se había transmitido de generación en generación en la familia de Daniel. Me conmovió el gesto y le agradecí profusamente. Sin embargo, más tarde esa noche, me llevó a un lado y me dijo: «Espero que entiendas el significado de ese collar.
Usarlo simboliza tu aceptación en nuestra familia y las expectativas que conlleva. Sus palabras se sintieron más como una advertencia que como una bienvenida. La noche anterior a la boda, celebramos una cena de ensayo en un pintoresco restaurante de Boston. Fue una reunión íntima de familiares y amigos cercanos. Durante la cena, Margaret se puso de pie para hacer un brindis. Habló sobre las tradiciones familiares, la importancia del patrimonio y sutilmente insinuó las responsabilidades que estaba a punto de asumir al casarme con Daniel. Terminó su discurso con: Sara, confío en que defenderás los valores y estándares que nuestra familia aprecia. La habitación se quedó en silencio y sentí el peso de sus palabras presionándome. Logré una sonrisa cortés, pero por dentro estaba furiosa. Nuestra boda se llevó a cabo en la gran mansión histórica que Margaret había elegido. El lugar era impresionante, con sus amplias escaleras, candelabros ornamentados y jardines bien cuidados. Mientras estaba de pie en la suite nupcial, vestida con mi vestido color marfil, respiré hondo, lista para embarcarme en este nuevo capítulo. La ceremonia fue hermosa, aunque teñida por la presencia dominante de Margaret. Se las había arreglado para insertarse en todos los aspectos, desde la elección de las flores hasta la disposición de los asientos. Pero estaba decidida a concentrarme en Daniel y en el amor que compartíamos. Durante la recepción, mientras Daniel y yo nos mezclábamos con nuestros invitados, noté que Margaret lo llamaba a un lado. Curiosa, me acerqué, con cuidado de no llamar la atención. Sus palabras fueron claras y agudas: yo pagué por esta boda, así que ella me obedecerá ahora. La respuesta de Daniel fue una risita: ella sabe cuál es su lugar. Se me hundió el corazón. El hombre que amaba, el hombre con el que me casaba, me veía como alguien que necesitaba saber cuál era su lugar. El peso de su traición me oprimió. Pero en medio del dolor, se encendió una chispa de desafío. Me acerqué al escenario donde tocaba la banda y pedí el micrófono. La habitación se quedó en silencio mientras me dirigía a nuestros invitados. Damas y caballeros, espero que estén disfrutando de esta hermosa velada. Quiero tomarme un momento para expresar mi más profunda gratitud a alguien que hizo posible este día. El rostro de Margaret se iluminó, asumiendo que estaba a punto de ser reconocida. A mis padres, continué, quienes trabajaron incansablemente, sacrificando tanto para contribuir financieramente a esta boda. Su apoyo y amor inquebrantables han sido mi base. Gracias. Un murmullo se extendió entre la multitud. Miradas confusas se lanzaron entre Margaret y Daniel. La expresión de Margaret se torció en una máscara de sorpresa e indignación. Pero agregué, con voz firme: también quiero reconocer a alguien que creyó que podía comprar control y obediencia. A eso, digo, no soy una posesión. No soy un peón. Y no seré silenciada. La habitación se sumió en un silencio atónito. Devolví el micrófono a la banda y salí del escenario con la cabeza en alto. En el momento en que salí de ese escenario, supe que algo había cambiado. Podía sentir el cambio en el aire. Susurros ondulaban entre los invitados como el viento a través de las hojas secas. Algunos estaban sorprendidos, otros impresionados, algunos claramente incómodos. Pero yo me sentía extrañamente tranquila, casi libre. Margaret permaneció congelada cerca de la mesa principal, su copa de champán temblando levemente en su mano. Daniel me siguió afuera, al balcón de piedra que daba al jardín. Su rostro estaba tenso, sonrojado de vergüenza y rabia. ¿Qué demonios fue eso?, siseó. No lo miré siquiera cuando dije la verdad. Avergonzaste a mi madre. Ella me avergonzó a mí. Me faltó al respeto, de nuevo. Y tú la dejaste. Su voz se apagó. No entiendes cómo funcionan las cosas en mi familia. Y ahí estaba, esa línea, esa barrera que nunca se suponía que debía cruzar. Me volví para encararlo. Tienes razón, no la entiendo. Porque en mi familia, no tratamos a las personas como propiedades. Abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. Se quedó allí, sin habla, y por un momento, sentí que estaba mirando a un extraño. No dormí mucho esa noche. Me quedé en la habitación de invitados de la mansión, mientras que Daniel tomó la suite nupcial. Justo. Me desperté temprano y bajé las escaleras, esperando estar sola. Pero no. Margaret ya estaba allí, sentada en el comedor en una bata de seda, bebiendo café como si nada hubiera pasado. Me miró por encima del borde de su taza con la misma agudeza que usó la primera vez que nos conocimos. ¿Crees que dejaste en claro algo anoche?, dijo. Todo lo que hiciste fue hacer una escena. La gente ya está llamando y haciendo preguntas. Me senté frente a ella y la miré fijamente a los ojos. Bien. Deja que pregunten. Sonrió con sarcasmo.
No durarás en esta familia. Sonreí, pero no fue una sonrisa amistosa. Entonces tal vez no me quede. Parpadeó, tomada por sorpresa por primera vez. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Daniel entró. Parecía que tampoco había dormido. Necesito hablar con mi esposa a solas, dijo. Margaret abandonó la habitación sin decir palabra, pero pude sentir sus ojos puestos en nosotros todo el tiempo. Daniel se sentó, se frotó las manos sobre el rostro y dijo, no podemos comenzar nuestro matrimonio así. Estoy de acuerdo. Levantó la vista, sorprendido. Entonces te disculparás. Casi me reí. ¿Crees que yo debería disculparme? Se inclinó, su voz tensa. Me avergonzaste frente a mi familia y amigos. Te reíste cuando tu madre dijo que tenía que obedecerla. ¿Te escuchas a ti mismo? Esto no es 1950. Es solo su forma de hablar. Aparentemente, también es tu forma de hablar. No respondió. El silencio se extendió entre nosotros hasta que finalmente dijo, necesitamos espacio. Tal vez deberías quedarte con tus padres por un tiempo. Y así como así, mi boda se convirtió en una separación de prueba. Regresé a la casa de mis padres en Detroit. Me recibieron con los brazos abiertos, pero trataron de no hacer demasiadas preguntas. Aún así, me di cuenta de que estaban enojados, especialmente mi papá. Siempre le había gustado Daniel. Había confiado en él. Mi mamá repetía, solo quiero que seas feliz. Pero detrás de sus ojos, vi preocupación. Yo también estaba preocupada. Pensé que Daniel llamaría. Pensé que vendría por mí, que diría que lo sentía, que diría que se había equivocado. Pero pasaron los días, nada. Luego sucedió algo extraño. Mientras organizaba mis cosas y me preparaba para enviar algunos de los regalos que habíamos recibido, encontré una carpeta. Estaba etiquetada como presupuesto de la boda, y en su interior había recibos, pagos, contratos, la mayoría los había visto antes. Pero una página me detuvo en seco. Era un recibo de transferencia bancaria, una gran suma de la cuenta de mi padre para el coordinador del evento. Confundida, se lo mostré a mi papá. Dudó antes de decir, nosotros pagamos la boda, cariño. No, Margaret. No queríamos que te sintieras pequeña o presionada. Así que no dijimos nada, dejamos que se llevara el crédito si eso la hacía feliz. Entonces, ella no pagó nada. Lo intentó, pero quería el control total, así que cubrimos el saldo en silencio. Mi cabeza daba vueltas. De repente, todo tenía sentido. Margaret asumió que había pagado. Daniel nunca preguntó. Simplemente lo aceptó. Más tarde esa semana, mientras todavía estaba en casa de mis padres, recibí un mensaje de texto de uno de los viejos amigos de la universidad de Daniel. Solo 4 palabras, necesitas saber. Luego me llamó. Y lo que dijo me dejó temblando. Aparentemente, Daniel tenía un segundo teléfono, uno que usaba para negocios mientras planeaba la boda. Pero no eran negocios. Eran mensajes, mensajes coquetos y sugestivos con alguien con quien solía salir. Se presentó en la boda, sentada en la parte de atrás, y se fue justo después de la ceremonia. No era solo una invitada, dijo su amigo. Creo que algo está pasando. No quería creerlo, pero algo en mis entrañas decía que era cierto. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. En una semana, tenía fotos, capturas de pantalla, fechas, recibos de hotel. Todo estaba allí. Mientras yo me estresaba por los centros de mesa y las tarjetas de lugar, Daniel pasaba los fines de semana con alguien más. La traición era más profunda de lo que creía posible. ¿Y la peor parte? Margaret lo sabía. En uno de los mensajes, la mujer dijo, tu mamá dijo que solo te casas conmigo por las expectativas de la familia. Yo, lo entiendo. Mi mundo se detuvo. Todo lo que había creído estaba construido sobre mentiras. Y de repente, la boda no era una celebración. Era una trampa. No esperé. Imprimí todos los mensajes, todos los recibos, todas las fotos que el investigador había reunido. Los puse todos en un sobre simple. A la mañana siguiente, reservé un tren de regreso a Boston. No lo avisé a Daniel KIBA. Quería ver la expresión en su rostro. Cuando llegué a nuestro apartamento, sí, aquel a que se suponía que nos mudaríamos después de la luna de miel, su auto estaba en el estacionamiento. Mi llave todavía funcionaba. Estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono, completamente relajado. Levantó la vista, sorprendido. Sarah. Arrojé el sobre la mesa de café. Abrelo. Hojeó las páginas lentamente, palideciendo más con cada segundo. ¿Quién te dio esto? Preguntó, tratando de sonar tranquilo. ¿Importa? Se frotó la frente. No es lo que parece.
Entonces explica los recibos del hotel. Los mensajes. Ella no dijo nada. Y entonces solté la bomba. Tu madre lo sabía. Ella lo alentó. Sus ojos se agrandaron. Eso no es cierto. Me llamó una posesión. Te raíste. Le dijiste que yo sabía cuál era mi lugar. ¿De verdad crees que ella no se sentiría con derecho a entrometerse en el resto de nuestras vidas? Aún sin respuesta. No soy la marioneta de tu madre. No soy tu plan B. Y no voy a seguir casada con un hombre que engaña antes de que la luna de miel siquiera termine. Me fui ese mismo día. Pero no había terminado. 3 semanas después, solicité la anulación. No un divorcio, una anulación. Quería que se borrara, como si nunca hubiera sucedido. Y como había pruebas claras de infidelidad antes de que el matrimonio comenzara, tenía un caso sólido. Pero ese no fue el giro. Cuando se entregaron los documentos judiciales, Margaret me llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz, pero el mensaje que dejó lo cambió todo. Le advertí a Daniel que no jugara a 2 bandas, dijo, con voz fría. Él lo arruinó todo. Tu pequeño numerito nos avergonzó, pero tú lo empeoraste. Nunca debiste enterarte del fideicomiso. El fideicomiso. Inmediatamente llamé a mi papá. Él no sabía de qué estaba hablando. Así que llamé a mi abogado. Resulta que Margaret había creado un fideicomiso matrimonial, una suma ridícula, de 7 cifras, que se liberaría en el primer aniversario de bodas de Daniel. Era parte de una vieja estrategia financiera familiar. Casarse con alguien aceptable, permanecer casado por 1 año, obtener acceso al dinero. Solo que yo no debía saberlo, porque no se suponía que me beneficiara. Se suponía que debía seguirles la corriente, organizar fiestas, usar las perlas, guardar silencio, verme bien en las fotos. Luego, cuando se cumpliera el año, Daniel se divorciaría de mí amigablemente. Me iría pensando que no funcionó. Mientras tanto, él cobraría. Pero arruiné el cronograma. Lo eché todo a perder demasiado pronto. Daniel y Margaret lo habían estado planeando desde el compromiso. Y aquí está la clave, la razón por la que todo se desmoronó. La mujer con la que me engañaba. Se enteró de fideicomiso y ella quería participar. Cuando Daniel dudó, ella lo expuso. Así fue como su amigo de la universidad se enteró. Así fue como salieron a la luz los mensajes. Y así fue como descubrí la verdad. Hice pública la historia. Compartí mi historia. No todas las fotos, no todos los mensajes, pero lo suficiente. No di nombres, pero cualquiera en nuestro círculo sabía exactamente de quién estaba hablando. La reputación de Daniel en su bufete de abogados se desplomó. También la de Margaret en su red empresarial. La gente comenzó a distanciarse. La imagen perfecta que había construido durante décadas se resquebrajó en semanas. Mi bandeja de entrada estaba llena de disculpas, de amigos que no me habían creído, de excompañeros de trabajo de Margaret que decían, sabíamos que algo andaba mal. Pero todavía había un último giro por venir. 1 mes después de que la anulación finalizara, recibí una carta certificada del abogado de Margaret. Decía que si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, me demandaría por difamación. Afirmó que mis declaraciones públicas habían dañado el valor de su patrimonio y que yo había explotado la confianza de Daniel. Pero era un farol. Mi abogado respondió con una oración. Damos la bienvenida a la presentación de pruebas. Nunca le dieron seguimiento. En cambio, escuché de alguien inesperado, la hermana de Margaret. Su nombre era Eleanor y vivía en Connecticut. La había conocido solo una vez, brevemente, durante una cena de compromiso. Me pidió que nos reuniéramos para tomar un café. En esa reunión, Eleanor me dijo algo que me dejó sin palabras. Hay un testamento, dijo, uno más antiguo. Antes de que Margaret se volviera tan fría. En él, dejó una parte de su patrimonio a su futura nuera, siempre que siguiera casada después de 5 años. Esa cláusula aún existe, pero se olvidó de actualizarla después de todo este drama. Y está furiosa por eso. La miré fijamente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Ella bebió su té. Porque Margaret ha lastimado a todos en esta familia. No eres la primera, pero podrías ser la última. No le respondió a Margaret. No he hablado con Daniel. Pero he guardado los archivos, las grabaciones y todo lo que Eleanor me dio. Creen que he terminado, pero no es así. Pasé las siguientes semanas pensando mucho. No era alguien que creyera en la venganza. Durante la mayor parte de mi vida, solo quería paz y que me dejaran en paz. Vivir. Pero la paz no llega cuando personas como Margaret andan sueltas sin consecuencias. Personas como Daniel se salen con la suya porque nadie les pide cuentas. Y tal vez, por una vez en mi vida, necesitaba dejar de esperar la paz y hacer que algo sucediera. Y sí, admitiré esto,
Quería que sintieran aunque fuera una fracción de la humillación que yo sentí. Decidí no destruirlos con demandas o amenazas. No, así no es como se derriba a gente como esa. No le temen al dinero. Le temen a la reputación. Así que volví al principio. Escribí una carta. Una carta larga, tranquila y fáctica. Sin insultos, sin exageraciones. Solo la verdad. Con fotos. Con recibos. Con una cronología. Envié esa carta a los socios del bufete de abogados de Daniel, al consejo de la organización benéfica donde Margaret participaba, al consejo de su club de campo, a la Asociación de Mujeres Empresarias de Boston, al pastor de su iglesia. Pero no me detuve allí. ¿Recuerdas ese fideicomiso, el que Margaret creó para que se pagara si Daniel permanecía casado un año? Fue financiado a través de la empresa de gestión financiera familiar. Esa empresa tenía reglas, cláusulas, estándares éticos. También les envié la carta y cité su departamento de cumplimiento. No tardó mucho. El primer golpe, Daniel fue discretamente puesto en licencia indefinida de su empresa. No por la aventura, sino porque no reveló la existencia del fideicomiso durante un caso de asesinato. Resulta que contaba como conflicto de intereses. Su nombre fue borrado del sitio web en cuestión de días. Margaret se le pidió que renunciara al consejo de la organización benéfica. Alguien filtró anónimamente capturas de pantalla del correo de voz que me había dejado. No fui yo. Alguien más. Todavía no sé quién. Pero sonreí cuando me enteré. ¿La iglesia? No la prohibieron, pero su rol de liderazgo desapareció de la noche a la mañana. Y en el club de campo, la gente empezó a susurrar. No fuerte, pero lo suficiente. ¿El fideicomiso? Congelado, pendiente de revisión. Eleanor lo confirmó en una tranquila llamada telefónica. Y justo cuando pensaba que había terminado, justo cuando pensaba que finalmente había terminado, recibí un mensaje de Daniel. Era corto, reúnete conmigo. Curiosa fui. Nos encontramos en una banca de un parque público, el mismo lugar donde tuvimos nuestro primer picnic hace años. Se veía más delgado, cansado, no como el hombre seguro de sí mismo que alguna vez conocí. Quería pedirte perdón, dijo. Asentí. ¿Te disculpas porque me enteré? ¿O te disculpas por lo que hiciste? Suspiró. Por ambas cosas. Nos sentamos en silencio. Luego añadió, lo arruinaste todo. Fue entonces cuando exploté. No, Daniel. Tú lo arruinaste todo. Dejaste que tu madre me tratara como basura. Me usaste. Me engañaste. Yo solo fui la gota que derramó el vaso. Y ahora que la casa de mentiras que construiste se está derrumbando, quieres fingir que yo encendí el fósforo. Pero tú echaste la gasolina. Desvió la mirada. Me levant par. Pero antes de hacerlo, dije, estaré bien. Voy a reconstruir. Tengo familia, amigos, dignidad. ¿Qué tienes tú ahora? No respondió. Me mudé de vuelta a Chicago, conseguí un nuevo trabajo, compré un pequeño apartamento y comencé de nuevo. En silencio. Sin drama. Solo cenando. La gente me contactó. Algunos me dijeron que era valiente. Algunos me dijeron que era mezquina. No me importó. Que hablen. Hice lo que tenía que hacer. Desde entonces he conocido a alguien nuevo. Nada serio todavía, pero es diferente esta vez. Hago más preguntas. Busco señales de alerta. Confío en mi instinto. Y confío en mí misma. En cuanto a Margaret, lo último que supe es que está tratando de reconstruir su imagen. Buena suerte con eso. ¿Y Daniel? Todavía sin trabajo, visto por última vez viviendo en un pequeño alquiler en las afueras de Boston. Sin fideicomiso, sin eventos de alta sociedad. Solo él, solo. Es curioso lo de caer en desgracia. Sucede rápido cuando nunca has estado sobre suelo firme para empezar. Aprendí mucho. Yo también cometí errores. Ignoré las señales de alerta. Dejé que la gente me pisoteara durante demasiado tiempo. Pero salí adelante. Y nunca dejaré que nadie me trate así de nuevo. Así que sí, al final, obtuvieron lo que merecían. Y yo finalmente obtuve lo que me merecía.